Hola, buen día. Primero que nada, gracias por ver este video. Aquí vamos a hablar de las bases moleculares de la resistencia a la terapia antirretroviral y bueno, vamos a ver que cuando pensamos en resistencia, a veces pensamos que las bacterias son las únicas que generan resistencia porque pensamos que son microorganismos más complicados y que los virus son microorganismos simples. Y es, bueno, en parte cierto que los virus tienen capacidades biosintéticas limitadas. Sin embargo, bueno, hay que recordar que a pesar de que los más pequeños tienen solo unos pocos genes y que los más complejos tienen por lo menos 200 genes, bueno, el genoma de estos virus es capaz de utilizar la maquinaria de la propia célula para replicar su ADN y asegurar la persistencia del virus. Tomemos en cuenta que este es un problema real. De hecho, la OMS ha lanzado alertas recientemente sobre la tendencia a la resistencia y se asume que pues, 1 de cada 10 pacientes generarán resistencia en algún momento de su tratamiento y que si tenemos un paciente que dejó la terapia por X razón y que va a reiniciar la terapia, al menos 3 de 10 van a ser resistentes en esta segunda línea. Y bueno, seguramente esto irá incrementándose conforme el paciente tenga falla al tratamiento. La resistencia a una antirretroviral es todo un reto en el manejo del paciente, ya que el médico empieza a sentir que se queda sin opciones de tratamiento y las opciones que quedan empiezan a ser cada vez más complejas, por lo que se requiere de un especialista con mayor conocimiento para poder armar estos esquemas que cubran las necesidades del paciente, además de que incluyen más de un régimen o más de una toma y por lo tanto también pueden disminuir la adherencia al tratamiento. Y bueno, entender este proceso disminuye el riesgo a desarrollar resistencias y este es el objetivo de esta clase. Del genoma tenemos que entender que siempre va a estar sujeto a cambios. Es decir, esto va a ser algo natural, el genoma siempre va a cambiar y esto es porque durante el proceso de estarse copiando y transcribiendo, pues puede haber siempre un error que se mantenga pues en esta copia. Y bueno, los genomas de diferentes virus también pueden recombinarse y esto puede dar lugar pues a una nueva progenie y por lo tanto pues a características distintas en nuestro virus. Y también hay que recordar que la expresión del genoma se puede regular y esto quiere decir que no siempre todo lo que se encuentra dentro del genoma se va a expresar en una característica, en una cualidad del virus y por lo tanto pues no siempre lo vamos a ver en el fenotipo, de eso también vamos a hablar más adelante. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales suceden los cambios? Pues estos mecanismos pueden ser o por mutación o por recombinación y esto va a dar lugar a diferentes serotipos o a diferentes mecanismos de virulencia. ¿Qué tenemos que recordar? Que no todas las mutaciones persisten, ¿sale? Las mutaciones que comprometen las funciones básicas pues no van a perdurar, mientras que solamente las que no son esenciales pues van a persistir. Y hay que recordar que algunas de estas mutaciones incluso pueden ser neutras, es decir, que no tienen ni generan cambios en las proteínas del virus. Y vamos a ver que hay diferentes mecanismos por los cuales se pueden dar estas mutaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser por efectos de mutágenos físicos, puede ser el comportamiento natural de las bases de los ácidos nucleicos y también puede ser falla de las enzimas para replicar ácidos nucleicos. En cuanto a esto, pues va a haber diferentes comportamientos en cuanto a los virus de tipo ADN y los virus ARN, mientras que los virus ADN van a tener una tasa de mutación baja, que en general es similar a la de las células eucariotas, incluso en los ADN más complejos, bueno, los que son de tipo ARN van a tener una tasa de mutación muy alta, incluso en los más simples las mutaciones pueden llegar a ser muy frecuentes. Y bueno, no hay que olvidar que esta alta variabilidad genética resulta de la tasa de errores de la transcriptasa reversa. En general a las mutaciones las vamos a dividir en dos. Vamos a tener a las mutaciones primarias y estas van a ser las que directamente disminuyen la susceptibilidad a la terapia antirretroviral. Es decir, que solamente por estar ahí pues van a disminuir la susceptibilidad. Y vamos a tener también a las accesorias, que directamente no disminuyen la susceptibilidad, pero que contribuyen para esto y que también pueden influir sobre el fitness viral, que también pues va a influir en la susceptibilidad del virus pues a las mutaciones.
Como habíamos mencionado, el otro mecanismo es la recombinación, y esto ocurre cuando dos diferentes virus infectan al mismo huésped. Entonces interaccionan durante su replicación y por lo tanto cuando se arma el virón se genera una nueva progenie. La imagen que tenemos aquí es muy simple, de hecho se puede ver fácilmente con colores, como pues el color rosa y el color verde corresponde al material genético de dos diferentes virus que infectan al huésped, y una vez que se está dando la replicación, pues estos materiales genéticos se recombinan y entonces pues surgen nuevas progenies. En estas imágenes podemos ver otra vez estos mecanismos de recombinación, ¿no? Cuando dos virus VIH de diferentes características pues entran dentro de un mismo hospedero e interaccionan durante sus mecanismos de transcripción, y por lo tanto hay, digamos, como una mezcla de este material genético, lo que resulta que cuando el virus se arma pues se genera una progenie diferente. Esto pues es básicamente evolución viral, ¿no? Acuérdense que el cambio siempre va a ser una constante y nuestros microorganismos, ya sean virus, bacterias, etcétera, siempre van a estar cambiando y a esto se le llama evolución. Y bueno, estos cambios generan variabilidad genética, que finalmente pues es una característica en la que el virus asegura pues su estancia o su supervivencia. Como ya hemos mencionado, los errores de la transcriptasa reversa son determinantes de la variabilidad genética del virus, lo que resulta en innumerables variables o cuasi especies que van a estar relacionadas al virus inicial y que emergen dentro de las primeras semanas luego de la infección. En esta imagen lo que podemos observar es cómo va a cambiar la población en medida que crezcan estas cuasi especies, o peor aún, en medida de que alguna de estas mutaciones dé lugar a la resistencia. Imaginemos que los virus que están de color amarillo pues sean virus como salvajes, o que sean la primera población de virus después de la infección, pero que conforme vayan cambiando se vayan generando diferentes poblaciones. Por ejemplo, en el caso de los que están de azul y morado, imaginemos que en una de estas poblaciones se desarrollara una mutación de resistencia. Entonces nosotros, al actuar con la terapia antirretroviral, vamos a disminuir la población de virus que es sensible a la terapia antirretroviral. Sin embargo, va a haber una persistencia de los virus que tengan una mutación de resistencia, y poco a poco, pues mientras eliminemos a la población sensible, pues va a ir creciendo la población que es resistente hasta que finalmente pues tengamos falla a la terapia. Y hay que recordar que en relación al VIH, pues tiene una tasa alta de mutación. Como ya habíamos mencionado, los virus de tipo RNA tienen mayor tasa de mutación, acumula aproximadamente una mutación por ciclo. Y bueno, esto parece nada, sin embargo, en los pacientes que no tienen tratamiento se producen de 10 a la 10 divisiones por día. Y por lo tanto, esto resulta. Y hay que recordar que en relación al VIH, pues tiene una tasa alta de mutación. Como ya habíamos mencionado, los virus de tipo RNA tienen mayor tasa de mutación, acumula aproximadamente una mutación por ciclo. Y bueno, esto parece nada, sin embargo, en los pacientes que no tienen tratamiento se producen de 10 a la 10 divisiones por día. Y por lo tanto, esto resulta en innumerables variantes en la misma célula, es decir, en innumerables cuasi especies, y dando lugar a una alta tasa de recombinación. A esto se suman pues los virus latentes que se reactivan periódicamente, es decir, la variabilidad genética que tiene este virus pues es muy grande, ¿no? La habilidad de generar rápidamente nuevas variables pues es una de las principales causas por las cuales el tratamiento pues es tan difícil, y permite que el VIH pues evada la respuesta inmune y haya mayor desarrollo de resistencias. A esto le vamos a llamar el fitness. El fitness viral va a ser la velocidad con la que el virus se replica, y dependiendo de la velocidad va a ser mayor su capacidad de mutación. Es decir,
Cuando nuestros virus tienen un bajo fitness viral, pues la capacidad de producir una mutación pues va a ser menos, porque como ya mencionamos, pues se va a replicar menos veces. Pero cuando el fitness sea alto y la velocidad con la que el virus se replica esté aumentada, por ejemplo, en los pacientes que han dejado el tratamiento, pues entonces la capacidad de mutar y de generar una resistencia pues va a ser mayor. Los tipos de resistencia básicamente van a ser dos, y esto es la resistencia adquirida, es decir, la que se adquiere por presión selectiva, así como mencionábamos en una figura anterior, o la que es transmitida de un paciente que ya esté infectado o que no se ha infectado, pero que tiene contacto con una persona que ya tiene un virus que es resistente al tratamiento. Es decir, es una transmisión de persona a persona. ¿Y de qué forma vamos a evitar la resistencia? Pues la mejor forma es mantener la supresión viral, es decir, asegurarnos de que con el tratamiento nuestro paciente se mantenga ya sea indetectable o al menos por debajo de 200 copias, con lo cual nosotros estamos asegurando que el fitness viral sea bajo, por lo tanto la velocidad de replicación del virus es baja y la probabilidad de que se acumulen o de que generen mutaciones de resistencia pues también va a ser menor. ¿Y de qué forma vamos a evitar la resistencia? Pues la mejor forma es mantener la supresión viral, es decir, asegurarnos de que con el tratamiento nuestro paciente se mantenga ya sea indetectable o al menos por debajo de 200 copias, con lo cual nosotros estamos asegurando que el fitness viral sea bajo, por lo tanto la velocidad de replicación del virus es baja y la probabilidad de que se acumulen o de que generen mutaciones de resistencia pues también va a ser menor. Bueno, y en relación a este tema es necesario que entendamos lo que es una barrera genética. La barrera genética a la resistencia se refiere al número de mutaciones necesarias para disminuir la susceptibilidad del virus a la terapia antirretroviral. Hay muchas formas de explicar esto. A mí personalmente me gusta decirles esta a los residentes o a mis compañeros y yo me imagino la barrera genética literal como una barrera, como una pared que está conformada por muchos bloques o por muchos ladrillos, ¿no? Cada ladrillo pues va a ser una mutación. Entonces esta barrera puede ser muy corta, puede tener pocas mutaciones o puede ser muy grande y puede tener un gran número de mutaciones. Si tú saltas esta barrera del otro lado, pues estarías del lado de la resistencia a antirretrovirales. Y bueno, un ejemplo claro de esto es los inhibidores de la proteasa, que son especialmente conocidos porque tienen una alta barrera genética. Es decir, se requiere la acumulación de un gran número de mutaciones para disminuir la susceptibilidad a la terapia antirretroviral. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues vemos cierto tamaño de la barrera. Sin embargo, y en esta figura podemos ejemplificar cómo hay pues distintas barreras, es decir, hay fármacos de baja barrera genética, en donde un número limitado de mutaciones pues genera rápidamente la disminución de la susceptibilidad, mientras que hay fármacos de alta barrera genética, en donde se requieren un gran número de mutaciones pues para generar resistencia. Entonces, recordemos que la elección del antirretroviral se hace mediante uno, que es la potencia, y dos, la barrera genética a la resistencia. Entonces, en esta imagen podemos ver de forma menos simple a qué se refiere esta barrera genética, y así te dice que hay fármacos que tienen cierta potencia y cierta barrera. En el eje de las X podemos ver la barrera genética a la resistencia, mientras que en el eje de las Y podemos ver la potencia. Así, por ejemplo, si tomamos dolutegravir, podemos ver que es de tanto de alta potencia como de alta barrera a la resistencia. También
También podemos decir que hay barrera a la resistencia, es decir, hay mutaciones que simplemente por estar ahí, pues van a generar resistencia y que no se requiere una acumulación de varias mutaciones para incrementar esta barrera genética. Sin embargo, bueno, usualmente pues no son frecuentes o aparecen después de un largo periodo de terapia antirretroviral. Y bien, las resistencias pueden ser cruzadas o no, Y bueno, una resistencia que no es cruzada es una resistencia que es una terapia antirretroviral de cierta clase, pero pues que no genera resistencia a otros fármacos de la misma clase. Mientras que la cruzada pues son mutaciones que reducen la susceptibilidad a múltiples antirretrovirales. Y hay excepciones, es decir, hay aquellas que incluso aumentan la susceptibilidad a otros fármacos. Y en relación a los test de susceptibilidad, vamos a tener que podemos ver dos cualidades de pues, estas mutaciones, ya sea los test que son de tipo fenotípico o los que son de tipo genotípico. En el caso del fenotípico, prácticamente pues lo que se hace es determinar la concentración mínima inhibitoria. Es decir, dentro de un cultivo pues se le ponen diferentes concentraciones de fármacos y se determina la concentración mínima inhibitoria y de acuerdo a esto se puede determinar si el virus ha expresado una resistencia. Sin embargo, bueno, estos son ejercicios que se hacen in vitro y que no se pueden traslapar a su actividad en vivo, es decir, no porque veamos que el virus está expresando ciertas resistencias, esto no quiere decir que no tenga otras dentro de su genoma que en este momento no se están expresando y que en algún momento puedan llegar a expresarse. Y en relación al genotipo, pues este va a detectar las mutaciones que ya son conocidas de resistencia y por lo tanto va a revelar las resistencias que oculta el fenotipo. Esto usualmente se hace por medio de PCR, se hace una secuencia de nucleótidos y luego posteriormente se arma una secuencia de aminoácidos y finalmente lo que se hace es comparar esta secuencia con la secuencia de una cepa tipo que ya está tipificada, que ya es conocida, que ya se sabe que es normal, por así decirlo, y pues las diferencias que hay entre nuestra secuencia de aminoácidos y la de la secuencia de aminoácidos de la cepa tipo, pues van a ser las diferentes mutaciones. Y como ya mencionamos, va a revelar las resistencias que oculta el fenotipo. Es más barata y por lo tanto pues es lo que más se utiliza. Finalmente, esto va a dar lugar a, digamos, un código. Y esto nos va a decir, pues, qué mutación es la que se está obteniendo. Por ejemplo, ¿no? Una mutación que es muy común, que casi todos conocemos, pues es M184B. Y en esta mutación vamos a recordar que la primera letra te va a decir el aminoácido de la cepa tipo. En medio te va a decir un número y esta va a ser la posición. Y al final te van a poner otra letra, que va a ser el aminoácido que lo sustituye. Así, por ejemplo, en M184B es metionina por valina en la posición 184. Y a veces nos vamos a encontrar que nos refieren a la mutación con dos letras al final divididas con una diagonal. Esto quiere decir que se hallaron virus con ambos aminoácidos, tanto metionina como valina. Estas son las bases moleculares de la resistencia a terapia antirretroviral. Sin embargo, hay muchísimo más que decir, hay muchas cosas que comentar y bueno, espero que les haya gustado y que haya sido fácil de entender y posteriormente seguiremos discutiendo esto.